Hace ya unos años que volamos a las tierras de Hígado porque empezamos a ver primero por parte de Esteban y de su grupo que los pacientes que tenían afecciones hepáticas crónicas con hierro, sin hierro, tenían problemas cardíacos. Y bueno, un poco empezó por eso la evaluación y por otra parte, siempre tuvimos un poco la inquietud fisiológica y fisiopatológica de cuáles eran los mecanismos que podían subyacer atrás de eso. Como saben, no vamos a hacer que los cardiólogos definan esto, pero la enfermedad grasa del hígado con o sin hepatitis es una enfermedad degenerativa, crónica y silente del hígado y hoy en día resulta en la causa más frecuente de hepatopatía crónica. Como sabemos, afecta a millones de personas en todo el mundo. A nivel hepático se ven diferentes lesiones que para nosotros son importantes: la esteatosis, la transformación grasa, la inflamación, la fibrosis y la balonización. Nos hicimos un poco eco del grupo de educación de Nash, que genéricamente y para entenderlo bien, nos expresa que la enfermedad grasa del hígado es una enfermedad que está ligada principalmente al estilo de vida, ¿sí? Como mencionaba Carlos, al excesivo aporte calórico que tenemos en nuestra alimentación y obviamente, y en los últimos años, a toda la inactividad que tenemos, la inactividad física, el sedentarismo, ya no caminamos 3 cuadras por nada. Bueno. Es importante eso porque es parte de lo que tenemos que trabajar con nuestros pacientes. Los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de NASH son, bueno, la hipertensión arterial, que bueno, nos toca muy de cerca. Es decir, que cuando decimos un factor de riesgo, la hipertensión, los pacientes que tienen hipertensión, principalmente si son obesos o no, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grasa del hígado. Las afecciones cardíacas de cualquier índole, pero principalmente la insuficiencia cardíaca, la disfunción cardíaca, la enfermedad coronaria, la enfermedad aterosclerótica. ¿De qué se enferman gravemente los pacientes que tienen enfermedad grasa del hígado, con y sin NASH? Bueno, tienen enfermedades obviamente relacionadas con la enfermedad hepática terminal, sobre todo si se diagnostican tardíamente, tienen enfermedades no relacionadas al hígado, oncológicas, pero principalmente tienen enfermedad cardiovascular, y esa es la principal causa de muerte, por lo menos en etapas tempranas de la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, es decir, un poco de qué es lo que tenemos que hacer nosotros con estos pacientes, tenemos que pensar que la enfermedad coronaria o ateromatosa, carotídea o de algún territorio cerebrovascular, renal, los pacientes que tienen enfermedad grasa del hígado tienen depende de las poblaciones, porque como vimos, algunos pacientes tienen sobrepeso, otros no, algunos tienen hipertensión, otros no, pero cuando en las series que hay, donde ya buscamos pacientes con enfermedad coronaria, si esos pacientes tienen enfermedad grasa del hígado, tienen entre 1,5 y 7 veces más posibilidades de desarrollar enfermedad coronaria. En cuanto a la función cardíaca, la esteatosis miocárdica, o sea, la infiltración o la presencia de grasa en el miocito cardíaco, trae aparejada una especie de lipotoxicidad. Sin entrar demasiado en detalle, los triglicéridos se acumulan en el miocito y eso provoca disfunción contráctil y disfunción diastólica. Pero además de eso, la grasa se acumula, o la grasa acumulada en el mediastino, involucra al epicardio y afecta las propiedades diastólicas de la cámara. Y ya hay, bueno, estudios, sobre todo Riesenwick, que es un holandés, estudios fisiopatológicos que relacionan
el grado de disfunción diastólica con el grado de infiltración grasa o el nivel de presencia de triglicéridos en los miocitos con el grado de fibrosis o de grasa que contiene el hígado. Entonces, enfermedad vascular, principalmente coronaria, enfermedad funcional, es decir, mucho más comprometiendo el llenado, la relajación que el bombeo, y enfermedades del ritmo cardíaco, que no tienen que ver tanto con la presencia grasa en el sistema de conducción, sino con consecuencias de lo que vimos anteriormente. Es decir, la disfunción diastólica que provoca sobrecarga, llenado a presiones elevadas a nivel cardíaco, trae sobrecarga mecánica y eso, bueno, provoca taquiarritmias y especialmente la arritmia que puede verse con más frecuencia es la fibrilación auricular. Por supuesto que la fibrilación auricular tiene una alta incidencia en pacientes con obesidad central y bueno, y todos los factores que vimos abonan para que la presencia de estas arritmias ocurra. Bueno, ¿qué tenemos que hacer los cardiólogos entonces? Pensando en esto, pensando que son pacientes en los cuales cuando tienen esta enfermedad del hígado compartimos varios factores de riesgo, los factores de riesgo para que ellos la desarrollen en parte son los que nosotros vemos, cómo los debemos estudiar teniendo en cuenta lo que recién dijimos de las enfermedades. Lo principal y lo inicial es establecer el riesgo cardiovascular. ¿Cómo se establece el riesgo cardiovascular? Bueno, esta es una de las claves que tiene la toma de una conducta cardiológica. Por ejemplo, en la hipertensión, los pacientes de riesgo son aquellos que tuvieron daño de órgano blanco en cualquier tejido provocado por la hipertensión o que tienen comorbilidades, son diabéticos, tienen insuficiencia renal, tienen NASH, fuman, tienen antecedentes familiares o tienen colesterol o glucosa sanguínea. Entonces, en los pacientes que tienen riesgo elevado, vamos a ir profundo a buscar enfermedad subclínica cardiovascular, es decir, vamos a hacer un Doppler de vasos del cuello buscando presencia de placas de ateromas, haremos por supuesto un Doppler cardíaco buscando disfunción diastólica, haremos un electrocardiograma, iremos por un estudio de esfuerzo para detectar isquemia miocárdica. Una vez que lo tengamos, haremos los exámenes de sangre que correspondan para ver colesterol, glucosa, hemoglobina glicosilada, insulinemia. Una vez que lo tengamos, tenemos que definir los niveles de prevención, ¿sí? Por ejemplo, un paciente joven de 20 años que tiene dislipemia y tiene sobrepeso, ese paciente tendrá que pensar en que tiene que trabajar para bajar de peso y nosotros tenemos que ver que si no hay nada más, podemos utilizar medidas no farmacológicas como la dieta y la actividad física para que baje el colesterol. Pero si ese paciente es un adulto joven, tiene 40, 45 años, sobre todo si es varón, y tiene placas en las carótidas, ese colesterol merece una estatina y una aspirina. Entonces, tenemos que definir niveles de prevención con los pacientes y tomar conductas adecuadas en ese sentido. También tenemos que trabajar un poquito, no es una cuestión de aumentar la dosis de los antihipertensivos, aumentar la dosis de estatinas, darle aspirina a los pacientes, porque los pacientes que tienen sobrepeso no bajan de peso. Y los que no hacen actividad física tampoco la hacen. Entonces vemos la ficha de los pacientes y hace 2 años pesaba 96 kilos y sí, no, se la pasó haciendo dieta, hizo todo, pero hoy lo peso 95. Entonces, también tenemos que trabajar para que los pacientes tengan ese upgrade de salud, ¿sí? Tengan esa mejoría. Los estudios no mejoran la salud de los pacientes. Tenemos que trabajar para que bajen de peso, para que cambien la dieta, para que coman más saludable, para que cuando comen fuera de casa pasen un poco a la fruta, para que cumplan con lo que necesitamos, que es el descenso de peso también. Bueno, como dijimos, tenemos medicación, por un lado, tenemos el intento del cambio de estilo de vida, ¿sí?
hacia la actividad física, una dieta saludable baja en sodio, si tiene sobrepeso será baja en calorías, y también tenemos que trabajar con los pacientes para que entiendan, concienticen un poco por dónde pasa su mejoría en la salud y con los familiares. Bueno, ¿qué estamos haciendo en el laboratorio? Un poco además de lo que les cuento, ¿sí? De tratar de que los pacientes, como vemos, la mayor parte de estos pacientes los vamos a ayudar si podemos lograr que disminuyan el riesgo cardiovascular, ¿sí? Que bajen de peso, que hagan actividad física, que coman más saludable, que controlen su hipertensión, sus niveles de colesterol, su glucemia. Hace ya unos años que estudiamos la velocidad de la onda del pulso, que en realidad es la velocidad a la que se propaga la onda sistólica, ¿sí? Nosotros la medimos entre la carótida y las femorales, en un trayecto relativamente corto. La velocidad de esa onda pulsátil está directamente relacionada con la rigidez aórtica. Piensen que, no los quiero aburrir con esto, pero la rigidez aórtica, la aorta tiene una principal función, que es además de que es el conducto por el cual el corazón expulsa la sangre, tiene una principal función que es la de ser elástica, ¿sí? La de absorber la energía del corazón cuando el corazón la entrega y devolverla lentamente. ¿Me siguen hasta ahí? Esa absorción y la devolución posterior en forma lenta es como si ayudara al corazón, es como un segundo corazón que lo ayuda. ¿Por qué lo ayuda? Porque el corazón entrega la energía, la aorta la absorbe y la va devolviendo de manera tal que en un punto de ese retroceso elástico la válvula aórtica se cierra. ¿Me siguen hasta ahí? Cuando la válvula aórtica se cierra, queda sangre en la aorta y para eso fisiológicamente tenemos el callado que cae al corazón y esa sangre que queda llena las coronarias. Entonces el corazón se asegura así de que por un lado quede buena cantidad de sangre cuando se cierra la válvula aórtica y anatómicamente por el callado de la aorta nos aseguramos de que esa sangre caiga en las coronarias. Y es el único momento donde se llenan las coronarias. ¿Entienden hasta ahí? Bien. Cuando la onda pulsátil rebota contra las arterias más pequeñas a nivel braquial de los miembros, antes de que ingrese a los órganos, hay una onda de flujo retrógrada, ¿sí? Esa onda de flujo colabora con ese llenado diastólico. Esta propiedad se va perdiendo con los años, ¿sí? Casi fisiológicamente, y nuestra aorta se vuelve más rígida, pierde propiedad elástica, pierde fibras elásticas, pierde propiedad elástica, y esa onda pulsátil, que era lenta y sostenida, comienza a ser en latigazo, más abrupta. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que cuando por algún motivo externo o patológico la aorta pierde elasticidad y adquiere rigidez, se torna inextensible, esa onda sale muy rápido y vuelve muy rápido la onda refleja. Esa onda refleja cuando vuelve, la válvula aórtica todavía está abierta, ¿sí? Me tomo unos minutos para explicar esto para que entiendan por qué le damos tanta importancia a la rigidez. Cuando la válvula aórtica todavía está abierta, eso carga en la sístole, le hace trabajar más al corazón para que justo está sacando sangre, aumenta la presión sistólica, aumenta la presión central, es decir, la presión aórtica, a la salida del corazón, por eso esa presión es tan preciada, esa presión central, la medimos mucho porque es la medida del esfuerzo que tiene que hacer el corazón. Y todo esto, una vez que pasa la sístole, con ese aumento de poscarga, aumento de la presión sistólica y se cierra la válvula, trae en detrimento disminución de la presión diastólica con disminución del contenido de la presión de perfusión coronaria. Por eso los pacientes mayores de 75, 80 años tienen ese aumento de la diferencial de la presión. Tienen mucha presión sistólica porque por el envejecimiento se ha endurecido la aorta y tienen menos presión diastólica. Bueno, eso es lo que hacemos. Medimos la velocidad de esta onda pulsátil. Y así como encontramos en pacientes con afecciones hepáticas
sin tanto riesgo cardiovascular, importantes aumentos de la velocidad de onda de pulso, encontramos en un grupo muy grande, que lo tenemos que purificar, por eso todavía no lo tenemos del todo escrito esto, pero encontramos en un grupo muy grande de pacientes con distintos grados de enfermedad grasa del hígado, es decir, de esteatosis simple, leve a NASH, encontramos velocidades de onda del pulso muy altas. ¿Sí? Como dijimos, para repasar, la velocidad de onda del pulso que nosotros medimos, o sea, la VOP, provoca que las ondas reflejas arriben en sístole, aumentando la presión sistólica, la presión de pulso y la presión central. Fisiológicamente eso carga al miocardio, aumenta la poscarga y el consumo de oxígeno y es inductor de hipertrofia e isquemia miocárdica, que es una de las claves por las cuales, bueno, aparecen mediadores inflamatorios, hay apoptosis, aparece la disfunción cardíaca, tanto sistólica como diastólica. Esto también trae aparejada una disminución de la perfusión coronaria y entonces piensen cómo en pacientes que tienen subclínico ateromatosis o enfermedad coronaria subclínica se encuentran con una situación funcional que aumenta las demandas de oxígeno y además disminuye la perfusión, o sea, la oferta que tienen en las coronarias. Esto a la larga dilata la aorta. Cuando nosotros vemos que dicen, no, tiene una dilatación de la aorta o está descrito en las placas, lo que vemos es una aorta que es con un diámetro mucho mayor, paredes finas y que ha perdido la distensibilidad, ha perdido la rigidez. Esa aorta no es menos distensible, al contrario, no tiene ningún problema para albergar volumen. Lo que ha perdido es elasticidad y ha adquirido rigidez. Y otra parte que nuestro laboratorio está muy interesado y tiene varios trabajos en que esta situación aortocarotidia de rigidez altera la función de los vasoreceptores que regulan la presión arterial. Bueno, este es el rancho, digamos, en nuestro laboratorio donde medimos la rigidez. Esta es la camilla donde están los pacientes. Acá está el dispositivo, los sensores, bueno, para que lo conocieran un poco. Esto es una foto de la pantalla donde medimos la velocidad de la onda de pulso, donde comparamos la onda carotidia con la onda femoral. ¿Lo ven ahí? Acá tienen la velocidad, casi 11 metros sobre segundo. Sé que no están muy familiarizados con esta velocidad, pero les puedo asegurar que es más del doble de la velocidad normal para este paciente. Es un paciente, claro, que es un paciente obeso, hipertenso, diabético y encima con NASH, con fibrosis en la biopsia. Pero bueno, es un ejemplo, si se quiere, bastante extremo de cómo miramos el riesgo cardiovascular. Piensen que esto para nosotros es una cosa más, ¿cómo les puedo decir?, más sutil y de investigación. A este paciente le vamos a bajar el riesgo cuando ataquemos esto. Obviamente, cuando pueda bajar de peso, cuando controle su presión arterial y su diabetes. Pero esto también es un marcador de lo que les mostraba, las cosas que le están pasando y por qué estos pacientes se enferman entre 2 y 3 veces más del corazón. Bueno, esta es una foto de un paciente de la VOP, de un paciente con NASH, con obesidad, sin diabetes ni hipertensión, es decir, con su presión controlada, una obesidad pero con NASH y fibrosis en la biopsia. Fíjense, un paciente con mucha menos carga cardiovascular, ¿sí? Igualmente para este paciente una velocidad normal de 5 metros sobre segundo, es decir que si yo tengo acá más o menos medio metro, piensen que pueden calcular fácilmente cuánto tarda la onda de un lugar a otro. Eso es lo que hace el software que tenemos. Bueno, esta es una foto, como les decía, de un paciente con velocidad aumentada, pero que no tiene esa carga de diabetes e hipertensión agregada. Por otra parte de los estudios que hacemos es comparar la velocidad de la onda de pulso antes y después de inducirles isquemia braquial, ¿sí?, a los pacientes. Como lo medimos de esta forma, los deprivamos de flujo por 5 minutos, que prácticamente pobre se les cae el brazo, y después cuando lo soltamos, fíjense, en arterias grandes lo medimos. Este método está validado y tenemos... Nuestro grupo tiene publicaciones al respecto para estimar la función endotelial, y estos pacientes tienen menor vasodilatación, significativamente menor vasodilatación que la población control, los pacientes con enfermedad grasa del hígado.
estamos con Esteban un poco viendo si esa menor vasodilatación es significativa la diferencia entre los que tienen fibrosis y los que no tienen. Todo el promedio es significativamente menor. Bueno, antes de darles un poquito las conclusiones, que son muy sencillas en lo que estamos viendo, les quiero contar que ahora hay un nuevo grupo de pacientes con sobrecarga, con enfermedad grasa del hígado, que tienen sobrecarga de hierro, además de tener en el contexto de la enfermedad grasa del hígado con y sin sobrecarga de hierro, y en esos pacientes siempre estamos en busca de cuáles son las causas, cuáles son los motivos por los cuales ocurre esto. Así que hicimos un estudio con Carlos acá en la cátedra y con Esteban, con modelos de animales con sobrecarga de hierro sin enfermedad grasa del hígado, para ver por qué se enfermaba la aorta, cuál era el motivo por el cual se inducía la rigidez. Un trabajo que obtuvimos un premio ahora en Chicago. Todavía no tenemos acá las fotos, pero donde pudimos ver que las fibras elásticas de la aorta estaban alteradas en su arquitectura, en número y en su disposición alrededor de la aorta, y había un denso infiltrado inflamatorio en las ratas que habían sido sometidas a la carga de hierro. Así que una línea que nos sigue ahora es a estos pacientes con y sin hierro, con enfermedad grasa del hígado, poderle hacer estos estudios. Además tenemos un dispositivo nuevo, no invasivo, diferente al que les mostré, que puede medir presión central, solo presión central. Así que eso también lo estamos empezando a hacer. Bueno, como ustedes ven, la enfermedad cardiovascular está un poco en el centro de la enfermedad hepática. Es decir, con esto lo que quiero decir es que trabajemos en conjunto. Sepan, cuando ven estos pacientes, la enfermedad cardiovascular está atrás un poco de la cuestión de gravedad de estos pacientes, así que o bien lo pueden hacer ustedes o bien remitirlos al trabajo conjunto con el especialista para que pueda evaluar adecuadamente la función cardiovascular. Además, que siempre uno es un poco más estricto con los niveles, medica más contra el colesterol, agrega aspirina. Bueno, lo importante es que estos pacientes bajen el riesgo, ¿sí? Que podamos trabajar en equipo, en el sentido de que la verdad que yo ya perdí un poco la cuenta de estos hace como 5 o 6 años que estamos viendo los pacientes en forma conjunta y tratando de buscar mecanismos y por qué ocurre esto y lo otro, pero eso es fundamental. Y también no nos olvidemos de hacer un poquito de trabajo con los pacientes y con las familias, porque la verdad es que lo que nosotros vemos es que los pacientes que tienen sobrepeso no bajan, los que no hacen actividad física prácticamente no hacen, nosotros no lo hacemos, entonces a veces nos cuesta que lo hagamos con los pacientes. Bueno, muchas gracias por la atención.